Bien, he vuelto. Y para quienes hayan entrado y no sepan más o menos de qué va el tema, a pesar de que está mencionado, es sobre la construcción de tensión en los escritos que se vayan a trabajar, indistintamente que vaya a ser un relato, un poema, incluso un ensayo. Es muy importante para los escritores saber cómo crear una tensión. ¿Por qué motivo? Yo soy editor profesional y por lo general cuando alguien me manda su texto, para que yo pondere si cómo voy a trabajar con él. Por lo general en lo que fallan es en crear una tensión que a mí, como lector, me enganche. Y eso es una parte muy importante que no se puede olvidar cuando estamos escribiendo. Y otro dato muy importante, que no sé si ustedes lo manejen o no dentro de su pensamiento, es esa línea que dice, escribe para ti mismo y nadie más. Y hay una realidad muy triste o muy verídica, depende de cómo se quiera ver. Cuando tú le pasas tu texto a una segunda persona, deja de ser escribir para ti, porque entonces estás mostrando tu trabajo, indirectamente te estás mostrando como un escritor. Puede ser directo o indirecto ese pensamiento, pero es algo muy importante que tenemos que tener presente cuando estamos trabajando con nuestros textos. Entonces, teniendo esta introducción en mente, ¿por cuál tipo de tensión podríamos empezar? Me pregunto yo. En este caso es más bien una pregunta retórica. En mi experiencia, yo trabajo más con lo que viene a ser relato y novela, pero también en textos académicos he trabajado mucho la tensión. Suena absurdo quizás, pero la misma regla se aplica dentro de una novela que de un texto académico. Tienes que generar una tensión para que tu lector mantenga el interés, porque yo he visto textos académicos muy interesantes, pero que al no tener un elemento de tensión que haga de gancho, simple y llanamente, cuando tú tratas de decirle, por ejemplo, a una persona, siendo arqueólogo, que tengo una amiga que es arqueóloga, por ejemplo, que yo entiendo el uso de las cenizas de esta manera. Obviamente a una persona normal eso le va a parecer absurdo, pero a un académico puede interesarle. Pero la presentación que tú hagas, la tensión que tú generes en esa introducción, hace que tu texto se quede o no se quede con la persona que lo está leyendo. Entonces, para seguir, para ya no quedarnos en la mera introducción, ¿cómo se puede generar tensión? Es la pregunta principal. Hay tres formas, que depende de tú cómo vayas a manejar el texto. En este caso, indistintamente que sea un poema, que sea un relato, que sea una novela, que sea un texto académico, que sea un ensayo político, hay tres formas. La primera es, la más sencilla relativamente, con una pregunta. Tú captas la atención de tu lector con lo que viene a ser una pregunta introductoria. Este es un recurso que se usa, por ejemplo, en Atlas de Ayn Rand, que quitando todo el tema interno que yo tengo con la autora y su visión política del mundo, hace relativamente bien, porque te engancha con una pregunta. ¿Quién es John Galt? Y a medida que va transcurriendo la novela, la pregunta se repite en momentos clave. Se repite, por ejemplo, cuando dos personajes están hablando dentro de una fábrica que tiene problemas por un cambio de leyes. Se repite, por ejemplo, cuando uno de esos personajes de la fábrica tiene problemas con su familia y la familia lo abandona. Esa reflexión constante, esa pregunta, ¿quién es John Galt? O Galt, como quiera llamársele, lo que degenera es que tú como escritor le propones algo al lector. Le propones un misterio al lector, el cual él puede o no llegar a responder a medida que vaya transcurriendo la lectura. Por ejemplo, esto lo hace magistralmente Conan Doyle con Sherlock Holmes. No tienen que ni siquiera empezar con una pregunta directa, como por ejemplo haría Ayn Rand. Muchas veces Conan Doyle empezaba sus relatos o sus novelas con una cuestión, un punto de interés, que se puede traducir como una pregunta. Que es, por ejemplo, el misterio que reúne los casos de un asesinato, ¿no? Y el autor deja pistas relativamente claras, pero que se entienden solamente con el contexto de la lectura. Este es un elemento que a mí me encanta, por ejemplo, de Un estudio en escarlata,
el cual el autor deja muy en claro ciertas pistas que no tienen sentido en un principio si tú lees con poco cuidado o lees rápidamente, pero a medida que va transcurriendo la lectura del texto, dices, hombre, tienes razón, todo estaba ahí desde antes. Esa es una forma de construir la tensión, en la cual, y eso es muy importante, que quiero destacar, cuando tú construyes la tensión, tienes que dar una solución a esa tensión. Y tiene que ser satisfactoria. Porque si tú construyes tensión, 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 sin dar una resolución, se queda todo en nada. Y esto, por ejemplo, lo puedo ver yo en un texto académico, ¿no? Quitando el tema que yo tengo con Cortés y mis planes para hablar de Cortés y Pizarro como los primeros criptobros de la historia, que se pueden reír, pero es muy verídico. En ese trabajo el autor empezaba tratando de crear una incógnita, una pregunta, una cuestión a resolver que atrayera al público. De que por qué Cortés es un héroe trágico, ¿no? Que era el título de la obra. Pero el autor falla porque quitando, incluso dejando de lado el absurdo que está tratando de proponer, su construcción de los hechos, su análisis de los sucesos, no se sustenta. Y este es otro elemento muy importante. La atención tiene que estar sustentada. No vale con hacer una simple pregunta. Por ejemplo, Ayn Rand hace la pregunta de John Galt en el contexto de que Estados Unidos está empezando a entrar en una profunda depresión económica. ¿Por qué? Porque el gobierno está restringiendo las actividades empresariales. Entonces, hay un contexto, hay un subtexto que es lo más importante para que la tensión que se vaya construyendo tenga esa base en la que puede pisar firmemente. Porque, por ejemplo, en otro tipo de novelas, como pueden ser las de distopía adolescente, que quizás son un ejemplo muy rápido, y quizás un poco llegando a ser falaz en determinados casos, pero por ejemplo, Maze Runner y los Juegos del Hambre tienen el fallo de construir su tensión en torno a un sistema que no funciona, y por lo tanto no tiene una base firme en la cual pisar. Es todo lo contrario, por ejemplo, en Dune o La Fundación. Tienes ahí una tensión en las dos últimas novelas mencionadas. En la primera es la tensión de cómo Paul Atreides va a llegar a empezar la yihad, la segunda yihad, por ejemplo. Y es lo que sucede porque desde un principio te muestran un Paul soñador, te muestran un Paul vidente, te muestran una persona que está empezando a desarrollar ciertas habilidades que construyen una tensión que se va construyendo todavía más a lo largo de la obra. Van explicándote el mundo que rodea esa tensión, por ejemplo. En La Fundación es muy elegante la forma que tiene Asimov de construir su tensión. Son novelas casi detectivescas. Empiezan con una cuestión, con un punto de interés, que a medida que se va desarrollando la novela, a medida que tú vas trabajando la lectura y que el autor va expandiendo el mundo, te vas interesando por esa tensión que construye hasta llegar a un final que es satisfactorio. Y para mí lo que más es de mis novelas favoritas de Asimov es la que involucra al mulo, porque la tensión que está construida sobre ese personaje es la que permite entender sucesos aparentemente absurdos y sin embargo que crean una tensión creíble, valga redundancia, por así decirse. Entonces, habiendo ya explicado la forma de pregunta y la forma de contexto, la última, que es más apropiada en sí para un texto académico, es la de investigación. Que si bien es muy parecida a la de pregunta, la diferencia está en que en una pregunta tú no sabes la respuesta. En un contexto de mundo puedes intuir la respuesta, pero no saberla directamente hasta que termina la lectura. En cambio, que esto es más común en textos académicos, tú conoces el final, tú conoces la respuesta, pero tú no conoces el proceso, por ejemplo, que se llevó a cabo. Y esto es muy interesante, por ejemplo, especialmente para los politólogos, el entender, por poner un ejemplo, cuál es el motivo del fracaso en países, digamos, pronto y mal, del orbe socialista, por ejemplo. Todos sabemos que fracasaron. Todos sabemos que en muy pocas y muy burdas palabras que fracasaron por el socialismo, pero ¿por qué fracasaron? Y esa investigación
es lo que genera esa tensión, que quizás no es tan dramática como puede ser en una novela o en un poema, pero sí te mantiene pegado a tu asiento. Tú dices, me gustaría mucho saber por qué sucede esa tensión. ¿Por qué está ahí esa pregunta y cuáles fueron los principales motivos que llevaron al cumplimiento de cierto proceso? Entonces, creo que es un momento de hacer una pequeña pausa para dejarle al público que haga preguntas respectivas. Así que le dejo a nuestros compañeros Master y Augusto la tarea de pues ir procesando las preguntas del público. Bueno, si no quieren hacerlas de forma oral, las pueden hacer por escrito y las leemos. No cambiaría nada. Augusto, ¿dónde puedo ver las preguntas, por cierto? Bueno, para el chico que preguntó por el general. No veo un canal de preguntas específico. No sé si capaz desconozco alguna función especial del Discord. Así que nada, pueden hacer las preguntas por el general porque no veo otro lugar por donde hacerlas. Porque el canal de programación no tiene, como los canales de voz Claro. normales, su propia sala de texto. Bueno, en lo que hacen... Así Perdón. Ah, creo que que Gonzalo quiere alguien levantó hablar. la mano. Eh, ¿Se puede dar la participación? ¿Cómo lo ve? A ver. ¿Le das la palabra al compañero Gonzalo? Bueno, en lo que te dan perfecto, No sé habla. si tengo el control de dársela. Ah, no, ahí está. Eh, Hola, hola. ¿Qué tal? muy buenas, Gusto. bienvenido. Igualmente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, la otra vez que me la hicieron por chat. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Sin más preámbulo, voy a pasar. Yo tengo una pregunta Ujú. con respecto a la creatividad, que no sé si se sale de la caja de preguntas, pero sí, mm, digamos, es una gran incógnita que yo siempre tuve. Tal vez desde una perspectiva más psicológica, si se quiere, pero bueno, sin extenderme más, voy con
¿cuál es el límite para crear esa tensión? Es la única pregunta que, digamos, tengo en el tintero ahora mismo. Porque realmente existe un límite para crear un espacio creativo de, de tensión de, de tal grado. Mm, ok. Esa es tu pregunta, ¿no? Para que no te vaya a interrumpir. Sí, 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 la Ok. estaba, la verdad que masticando un poco, pero no sabía qué preguntarla. No, Así que bueno, ok. ¿Cuál es el límite? Creo que lo mencioné someramente antes. El límite está en tres ejes. El primero es la plausibilidad. Si tú construyes tensión sobre algo que es llanamente implausible, como tuve por la desgracia de trabajar recientemente, no voy a entrar mucho en detalles, pero el autor trataba de construir una tensión sobre un mundo que era demasiado ilógico. Entonces no construyes tensión. Te puedes sentir intrigado o interesado, pero no es por la tensión, sino por las características del mundo. ¿Ok? Entonces ahí ya estás saliendo de la tensión y estás entrando en crear una intriga involuntaria, porque realmente era involuntaria. El segundo es dependiendo de las necesidades que tú tengas como narrador. Porque, por ejemplo, que son mis dos autores que yo considero muy importantes por el impacto cultural que han tenido y por el alcance de sus obras. Y no hablo de Asimov y Herbert, hablo de Verne y H.G. Wells, que los dos manejan tipos muy diferentes de tensión. Por ejemplo, Verne, al construir unas historias más ancladas en nuestra realidad, usa la tensión del entorno, la tensión que existe sobre lo que se puede conocer, pero que no se controla directamente. En cambio, H.G. Wells construye tensión sobre lo totalmente desconocido. Y creo que una de las obras más importantes que tiene en ese sentido es La Guerra de los Mundos. Mencionaría La Isla del Doctor Moreau, pero es que La Guerra de los Mundos hace muy bien en construir la tensión porque en ningún momento vemos directamente a los marcianos hablar, por ejemplo. Los vemos comer, pero los vemos más bien hacer una transfusión de sangre desagradable. No entendemos su sociedad en sí mismo, pero se construye una tensión para entender el porqué del desarrollo de la narrativa, quitando que también H.G. Wells era un mañoso de cuidado y básicamente se puso a despotricar sobre los dibujos que le habían hecho los trípodes, ¿no? Pero detalles, detalles. Entonces, esa sería la segunda opción. Y la tercera opción es simple y llanamente si tu obra de verdad necesita o no tensión. Y qué tipo de tensión necesita, más que una necesidad narrativa. Porque, por ejemplo, en un trabajo académico es obvio que requieres una tensión, pero no vas a hacer una tensión, por ejemplo, en una pregunta que todos tus lectores puedan conocer. Por ejemplo, ¿por qué cayó el Imperio Español? A ver, casi todas las personas te pueden decir que por esto o esto, o sea, saben que por qué cayó. Entonces tú tienes que cambiar tu aproximación a la tensión. Y también, pues está el hecho muy importante de que cuando estás en ese momento de que tu gente conoce, por ejemplo, el motivo de la pregunta, el motivo de la atención, pues también de que te tienes que adaptar a esa realidad, ¿no? Entonces yo diría que esos son los tres pilares de la construcción de la atención y cómo funcionan a nivel de tú al estar escribiendo y creando una obra. muchas gracias. No, no, al contrario, gracias a ti por preguntar. Entonces, no sé si alguien tenga más preguntas. Ya que la verdad que la pregunta de Gonzalo ha sido muy interesante. Especialmente interesante de responder. Y bueno, yo les hablo de mi experiencia como editor profesional. Hay muchas veces que si llegan autores, por ejemplo, que... Eso yo lo digo, si en el caso de que me vayan a contratar o vayan a acercarse a un autor, a un editor o una editorial, no lo hagan. No se hagan propaganda. ¿Por qué? Porque esa es otra forma de crear tensión. Claro, es una forma de crear tensión interpersonal, pero creo que es bastante válida. Tienes que captar la atención de la persona a la que estás pasando tu trabajo sin que suene a una propaganda directa. Porque si se lee como algo propagandístico, o sea, por ejemplo, dentro de la obra, que voy a mencionar un ejemplo, o sea, por ejemplo, que tú llegas y lees mi excelente historia, destruyes todo interés de la persona en la mayoría de los casos. Lo destruyes. Y eso no es bueno.
Y por ejemplo, sobre propagandístico. Creo que hay algo muy interesante sobre la propaganda, la construcción de una novela y la construcción específicamente de la tensión. Y hay dos ejemplos. Uno que se puede decir, bueno, es que está siendo injusto y ejuti, que es muy probable, pero que me gusta usar constantemente. Porque es simple y llanamente demasiado perfecto como para dejarlo pasar. Usar la propaganda como medio de construcción de tensión lo hace maravillosamente George Orwell en su obra 1984, o por ejemplo Aldous Huxley en su obra de Un Mundo Feliz. Ambos emplean la propaganda como un medio de tensión, porque te están presentando un mundo que tú no has vivido y que Dios mediante no vas a vivir, obviamente, ¿no? En cambio, tienes obras que a mí en este momento se me vino un fanon de Warhammer, que es una oda al mundo que crea. Y es tan propagandístico que pareciera una sátira como puede ser Starship Troopers de 1997. Pero el tío sinceramente se lo cree, se cree toda la historia que se montó él mismo. Entonces lo que yo digo, las dos formas de crear tensión con propaganda están ahí. La forma que yo considero eficiente, consecuente, y la forma en la que tú te crees sinceramente todo lo que dices de tu obra, que alguien va a llegar a criticártelo. Que ese es otro detalle. La crítica es muy importante para crecer. Obviamente, que te falten el respeto no es tolerable. Y lo digo yo que me toca muchas veces hacer críticas que viene un cliente y me lo pide. Yo no puedo faltar el respeto a una persona haciendo crítica porque no es profesional en primer lugar. Y en segundo lugar, incluso siendo algo repulsivo, de plano, no vale la pena desperdiciar un insulto que puede reservarle a alguien que de verdad pues se lo puedes decir en la cara, ¿no? Pues, fuera de bromas. Estaría en eso. Entonces, no sé si haya más preguntas sobre la construcción de la tensión o sobre algún tema de literatura relacionado pues en tensión con lo que ustedes tengan en mente. Creo que Rap quiere hablar. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenido. Mi pregunta era sobre generar tensión excluyendo datos, omitiendo información, ocultando la información al lector, que esto se podría ver más en narrativa, y si esto podría ser más, podría ser algo bueno o algo malo, o podría ser un recurso barato. Yo digo que mi experiencia editando, mi experiencia reescribiendo, mi experiencia siendo como escritor fantasma, en sí ningún recurso es barato per se, en sí mismo no es barato. El problema está en cómo tú lo utilices, porque por ejemplo, veo que hay muchos autores que tienen la mala costumbre de ocultar datos para dar como dicen, un plot twist, un giro de tuerca que sorprenda, pero no sorprende porque nada más es un dato que te tiran golpeándote la cara. Entonces, cuando tú usas la ocultación de datos, tiene que ser con un cuidado al detalle casi absurdo. Esto se ve mucho en las novelas de detectives, por ejemplo, donde tienen que ocultar información, porque forma parte de la necesidad narrativa de la obra, por ponerte un ejemplo. Las novelas de 007, por ejemplo, si no me recuerdo que eran Hemingway, y si no, pues péguenme, porque estoy un poco fundido. Pero en esas novelas tienes que ocultar información a tu lector, porque el personaje tiene que irlo descubriendo a medida que van sucediendo los hechos. Si tu personaje, por ejemplo, es un investigador, tiene sentido que haya datos que estén ocultos, porque el personaje tiene que descubrirlos por su propia cuenta. Esto, por ejemplo, sucede con las novelas de Agatha Christie. Sucede un evento, pero los hechos que rodean ese evento están ocultos a la vista del lector, y es el personaje el que tiene que descubrirlos. No sé si respondo hacia tu pregunta. Sí, creo que con esto está bien. Y por ejemplo, si bueno, se crea un sistema de algo dentro de la obra y un personaje sabe más de lo que cuenta, entonces estaría bien cuando ese personaje oculte información al resto del grupo protagonista Tiene para que... luego revelarlo en el futuro. Ok.
Tiene que haber un motivo. Y esto es una mala costumbre que tienen, por ejemplo, muchas obras de fantasía juvenil. Para que una persona se guarde información, que es de, por ejemplo, un sistema que por lo tanto es algo importante, tiene que existir un motivo coherente. Y eso es muy, muy importante. La suspensión de la credulidad es la carta blanca que te dan los lectores para decir, permito que tu obra tenga elementos que sean ilógicos, porque sé que estoy leyendo un mundo que no es el nuestro. Que quitando hechos absurdos de nuestro mundo que siempre pasan y benditos sean, es muy importante que tus lectores no pierdan esa suspensión. Entonces, cuando un personaje oculta información, por ejemplo, vuelvo a repetir, Asimov lo hace excelentemente con hasta los límites de la fundación. Hay dos personajes, hijos de su... En fin, no digo más porque me cae muy bien, me encanta esa novela, pero que ocultan información. Pero tiene un motivo porque los personajes entraron en un proceso de que sí son conscientes de la información que tienen, que la pueden dar, pero no la dan porque forma de un plan mayor, forma parte de un plan mayor. Y no es un plan absurdo, sino que cuando llegas al final de la novela te entiendes mucho de los sucesos que rodean ese plan mayor, por ejemplo. Entonces, como ya dije, tiene que haber una serie de motivos y una serie de detonantes que permitan a ese personaje ocultar información sin que se sienta que la ocultó porque simplemente lo necesitaba la trama para avanzar. Ok, ok. Muchas gracias. De nada, al contrario. No sé si más personas tengan preguntas sobre la construcción de tensión. Pues no sé si Augusto o Master tengan preguntas sobre esta pequeña cátedra que hice como pues introducción a lo que yo hago, a lo que yo trabajo. Ah, Hunter quiere hablar. ¿Sí pueden? Ah, perfecto. Ya puedes hablar, colega. Counter tiene la palabra. A ver. No, no se te oye. Con razón. Bueno, pues... A ver. Si no se soluciona, puedes escribir la pregunta y leo para el público, a menos que lo pueda solucionar dentro de poco y te esperamos. Claro. Igual si los que están aquí haciendo de anfitriones, que por cierto muy amables, tienen preguntas, las pueden hacer sin miedo. No, por cierto, no hago descuentos en trabajos. Fuera de bromas. No, lo mío no era una pregunta, era más una propuesta que tenía y capaz podía ser de utilidad, pero me parecía mejor al final, que es, vos ya diste ejemplos de tensiones que crees mal hechas. Entonces, que des algún tip con el que vos solucionarías una tensión que fue mal hecha desde un principio, digamos. Obviamente, una tensión mal hecha tiene que reestructurarse desde el inicio de la tensión. Sí. No se puede crear a mitad de camino. Entonces, partiendo desde la base de lo que hicieron mal, ¿cómo crees vos que se podría solucionar cualquier caso que se te ocurra? Como para decir que cualquiera de los que está en la clase interprete,
ah, sí, yo tengo este mismo error o uno parecido, Ok. podría aplicar una solución similar. Ok. Bueno, el primero sería no construyas tensión si te vas a morir. Que parece una broma, pero no es una broma porque le pasó a Frank Herbert. Y pues su hijo básicamente destruyó el trabajo del papá. Así que no pongas tensión si te vas a morir dentro de poco. Ahora sobre tensiones. O sea, el momento en caliente, ya puse muchos ejemplos, como por ejemplo los Juegos del Hambre, Maze Runner, incluso creo que hasta Divergente podría ser un ejemplo. Pero en general yo digo que, así hablando en un marco muy general, en lo que hace juntar su pregunta, si no vas a poner una tensión desde un principio, no la pongas entonces. No te comas la cabeza. Porque a veces es mejor trabajar desde lo que sabes, con lo que sabes, a trabajar sin ton ni son, porque terminas haciendo tristemente un mal trabajo. Y muchas veces la gente no te lo critica, porque quieren ellos recibir una crítica positiva, porque en mi caso, por ejemplo, no tengo el tiempo ni las ganas para criticar a otras personas sin que haya un contrato de por medio. Pero tengan mucho cuidado con eso. Y si construyen una tensión, siempre tengan muy presente esa tensión. Si, hagan lo que haga falta que consideren que sea necesario. Si tienen que hacer una cronología, si tienen que hacer un cronograma, si tienen que tenerla bien presente en una hoja al lado de la computadora, de la libreta, háganlo. Si construyen una atención, si están trabajando en base a una atención, mantengan presente siempre esa atención y siempre revisen mucho su obra para que la atención tenga sentido. Ok. La pregunta de Hunter es bastante interesante y singular. La duda en cuestión es, ya no solo en relación a la creación, sino al desarrollo e incremento de la atención para seguir manteniendo la atención del lector. ¿Qué recomendarías o cómo llegarías tú la narrativa para incrementarla tratando usar elementos de manera barata? Tratando de usar, supongo, pero no sé si esa es la pregunta o... Tratando de no usar elementos de manera... Ah, contras. Así tiene más sentido. Creo que fue un ejemplo que le di más o menos a Rabbit, si no me equivoco, o a Gonzalo. Cuando tú estás construyendo una tensión y no quieres usar el elemento de una forma barata, es decir, una forma fácil, perezosa, tienes que poner mucha atención al detalle. Por poner un ejemplo, muy absurdo. Yo hace muchos años hice un relato que ganó un concurso que quitando todo el desmadre que vino con eso, pero para construir la tensión que yo hice en ese relato, que puede sonar prepotente o altanero, pero bueno, considero que es un buen punto de partida. Construí la tensión poniendo un elemento de disparo, un elemento detonante. Ese elemento detonante se va manteniendo a lo largo de la obra, si bien a medida que transcurre, de forma cada vez más sutil hasta que llega al crescendo, en donde la tensión vuelve a aparecer de golpe y que es lo que cierra la obra. Que es un relato corto, muy corto, en realidad creo que eran como 6 cuartillas en el mejor de los casos. Pero creo que es una buena forma de ejemplificar eso. La tensión cuando se va construyendo a lo largo de la obra y para guiarla a través de la narrativa, tiene que estar presente en todo momento. Y sin embargo, no tiene ni debe que ser la mayoría de las veces demasiado obvia. Porque entonces cuando es demasiado obvia, que diga, se apesta la obra. En pocas palabras, se siente rara, se siente incómoda, porque te lo están recordando. Y no debería ser así. Y respecto a las intrigas contra una persona, es muy curioso porque en este caso puedo poner ejemplos tanto históricos como de juegos. Y voy a poner un ejemplo de juego porque al ser mecánico te ayuda a entender muchas de las mecánicas, valga la redundancia, de la intriga y la conspiración contra una persona. Sí, sigue el mismo que recorrido. Pero más que una cuestión, más que una pregunta, es un motivante, un detonante.
que tú digas, quiero intrigar contra esta persona. Por ejemplo, en juegos, Crusader Kings 2, que está gratis de hecho, tú puedes empezar una intriga contra una persona. Puedes ser un hijo de su madre y decidir simplemente que quieres matar a todo el mundo, que puedes hacerlo. Pero la mayoría de las veces tú vas a empezar una intriga, una conspiración para matar a una persona, porque te interesa bien heredar un título, es tu rival y quieres matarlo, bien porque te puso los cuernos con tu mujer, por ejemplo, dentro del juego. Tienes una serie de detonantes en las cuales tú puedes decir, quiero conspirar contra esta persona. Puedes o bien matarla, que es el caso de Crusader Kings, o en casos que no son letales, como por ejemplo Daniel con los sátrapas de, si no me equivoco, Nabucodonosor. Sí, creo que fue él. Que simplemente querían verlo caer políticamente. O sea, obviamente también lo iban a matar, pero lo principal era matarlo políticamente. Y construyeron la conspiración. No fue Nabucodonosor, esos fueron los amigos. Fue con Darío, si no me equivoco. Y si me estoy fundido. Pero el ejemplo sigue siendo el mismo. Entonces puedes construir una tensión para verlo caer. Y para intrigas con una persona es más fácil, o contra un grupo de personas. Es más fácil porque tienes muchos ejemplos históricos que puedes investigar para entender el proceso. Entonces, otro ejemplo que yo puedo poner es, por ejemplo, la conspiración de Catilina para dar un golpe de estado en Roma. Que la conspiración iba en marcha, pero fue descubierta por Cicerón, que básicamente se la pasó dando discursos contra Catilina y que Catilina básicamente terminó escapando al exilio. Un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, la redundancia, es cuando se conspiró contra la vida de Julio César. Hubo todo un plan, hubo un motivo, hubo un detonante. Y eso es una construcción de tensión, bastante válida de hecho. Pero, si bien comparte elementos, parte de una premisa bastante diferente. No sé si eso explica la pregunta. Perdóname por haberme extendido tanto, simplemente es que me encanta ese tema. Bien, bien. Bueno, pues no sé si alguien más tenga preguntas, dudas, querellas. Porque, bueno, yo no sé ustedes. Ah, diga Hunter. Ok, la pregunta de Hunter es bastante interesante. La tensión que se construye en la trama principal, ¿cómo se debe relacionar con la de las secundarias? Hay una costumbre que yo considero bastante desafortunada, que es crear tramas secundarias totalmente diferenciadas y distanciadas de la trama principal. Yo pienso que la mayoría de las tramas, o todas las tramas de hecho, deberían estar en servicio de la principal. ¿Por qué? Porque al final del cuento, esas tramas secundarias van a tener un impacto en la trama principal. Y si la trama secundaria no tiene un impacto en la trama principal, no sirve a su función. O incluso si tú dices es que es para introducir elementos en el siguiente libro, porque eso genera un mal cuerpo en el lector. Entonces, la tensión que se construye en la trama principal debe relacionarse con las secundarias a través de los actores. Si por ejemplo, la tensión de la trama principal es descubrir el porqué del asesinato del cardenal obispo, por ejemplo, muy absurdo el ejemplo, valga la redundancia. La trama secundaria entonces va a ser, por ejemplo, una trama secundaria puede ser que haya dos personas disputándose el puesto de diácono en una iglesia.
por poner un ejemplo, aprovechando que hay un vacío de poder porque el cardenal se murió. O en su defecto, que hay una trama donde el papa quiere imponer a una persona, pero el rey quiere imponer a otra. En resumen, la tensión que se construye en la trama principal debe relacionarse bien de forma directa, bien de forma indirecta, pero siempre de forma coherente con la de la trama principal. Eso es algo que tienen que tener muy presente, muy presente. Porque si construyen una trama principal y luego otra trama secundaria y son totalmente diferentes, van a ser dos tramas principales en una misma novela que no se van a resolver satisfactoriamente. Me gusta poner, por ejemplo, en este caso a Colin McCullough, que si bien es novela histórica, pero construye maravillosamente muchas tramas secundarias que están relacionadas con la trama principal. Por ejemplo, la trama principal son los últimos días de la vida de Julio César, pero tienen la trama secundaria, por ejemplo, de Bruto y Casio, tienen la trama secundaria, por ejemplo, de Augusto César, tienen la trama secundaria, por ejemplo, de Cleopatra, incluso tienen la trama secundaria, una trama secundaria interesantísima de Catón el Joven. Y todas esas subtramas están relacionadas con la trama principal por los actores que participan en ellas. Y al final por el impacto que tienen en la trama principal. Entonces no sé si eso te responde a tu pregunta, Hunter. Perfectísimo. Entonces no sé si alguien más tiene una última pregunta, una última serie de preguntas. Porque pues no quiero extender esto y yo creo que es el tiempo perfecto para que todos ustedes corran a ponerse a practicar lo que dije, porque veo que muchos de ustedes escriben, cosa que es excelente. Y quiero creer que pues esta pequeña cátedra les va a ser de mucha ayuda. A ver. El uso de la atención mejor valorado por mí. Uf, bueno. Bueno. Aquí sí me puedo poner muy denso porque pues gajes del oficio. Pero yo creo que el mejor uso de la atención, quitando que obviamente tiene que resolver satisfactoriamente, es aquel que enlaza todas las tramas que suceden en una novela. Que suena absurdo, pero de nuevo, hay muchos autores que tienen la mala costumbre de abrir 3, 4 tramas y que solamente cierran una o dos. Y para mí el mejor uso de la atención es cuando tú, como una orquesta, tienes múltiples instrumentos, pero la dirección al final hace que suenen todos y das un gran golpe final que te deja satisfecho. Esa para mí sería mi apreciación del mejor uso de la atención. Entonces, si ya nadie más tiene preguntas, ¿qué hacer? Hacen la mano o callen para siempre. Bueno, vienen dos, vienen cargados, ya vienen cargados, ya están agarrando fuelle. Bien. Lo que te piden es un repaso de las tres formas que eran por contexto, por pregunta y por investigación, que supongo que servirá tanto para Hunterverse como para Isobrad, que Isobrad se perdió al inicio. Ok. Básicamente la primera es una pregunta que tú haces, que había puesto de ejemplo a Atlas in Shatters, no me acuerdo. Bueno, Atlas de Ayn Rand, que se genera con una pregunta. La segunda es por contexto, que por ejemplo puede llegar a ser, que son la mayoría de novelas de fantasía, por ejemplo. No, por ejemplo, las del Señor de los Anillos no empiezan con una pregunta en sí, empiezan con un contexto que te dan, es la segunda construcción de atención.
Y la tercera es la atención por procesos, que es más que nada en el ámbito académico, pero que también se puede usar en una novela, que por lo general se recomienda para la segunda, tercera o cuarta novelas de una saga. O en su defecto que seas Warhammer y que esperes que todos tus lectores entiendan todas las referencias que estás metiendo, que eso es otro mundo, pero bueno. Mira, Santiago no lo he leído mucho. Tengo que releerlo para ver si mi opinión que sigue siendo válida o no. Te recomiendo más a Colin McCullough, porque como novelista histórica hace un excelente trabajo tanto de investigación como de exposición, la verdad. La tercera, más que por investigación, apropiadamente es por procesos, porque también lo puedes usar en una novela, pero como dije, por procesos es más apropiada que la uses en una novela cuando ya desarrollaste todo tu mundo en una primera o segunda novela. O sea, cuando ya está todo bien planteado. Y la pregunta es, oye, ¿cómo suceden estos procesos? Por ejemplo, en el mundo de Warhammer Fantasy hay una novela que es de mis favoritas, que es Los Jinetes de la Muerte. Y si escriben del género militar, les recomiendo mucho que la lean, porque es una muy buena investigación de cómo se suceden muchos de los conflictos de un soldado. Eh, Trabaja por contexto, por procesos, porque tú conoces el contexto, tú tienes muy presente la pregunta, pero tú no conoces el proceso. Bueno, pues así. Yo creo que ya es el punto apropiado para darle final a esta breve cátedra. Me despido de ustedes y les agradezco mucho su presencia, su participación. Han sido una clase de lo más estupenda. Voy a subir este video al templo de Hermópolis por si gustan verlo. Ahí estará resubido. Y pues de aquí saludamos a las personas que hayan visto este video y esperemos que también haya sido de su agrado. En este caso, despido el video y pues ya me despediré de ustedes cuando se cierre esto.